todos e todas. Hoje, 8 de novembro de 2024, estamos iniciando mais uma roda de conversa latino-americana, um encontro com debatedores e conferencistas que estão participando do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, que está ocorrendo desde o dia 4 até o dia 9, até o dia 8 de novembro. Os eventos são realizados pelo PROLAN, Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Essa é uma atividade em que podemos contar com, além dos conferencistas e debatedores, alunos, ex-alunos, professores do PROLAN e de outros locais, com suas especialidades que nos ajudam a refletir as questões que envolvem a América Latina. Bom, a professora, hoje nós estamos falando do estúdio Alfredo Boss, do LAPEL, Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras da USP. A professora convidada, professora Ruth Mercado, ela já esteve conversando com os alunos do PROLAN, com os alunos da área de educação, e a professora nos dá esse prazer. Ela vem diretamente do México, é uma doutora em investigação educativa, professora e pesquisadora aposentada do Departamento de Investigações Educativas do Centro de Investigação e Estudos Avançados, no México. Ela dá nome à cátedra Ruth Mercado Maldonado, da Benemérita Escola Nacional de Maestros do México. Boa tarde, professora, a gente tem muito prazer em recebê-la. Sim? Obrigada. A professora está acompanhada, então, da professora Marilene Proença, ela é coordenadora do PROLAN e desses eventos, e também temos a presença da Gisele Costa, que é da Universidade Federal do Amazonas, e que fez mestrado e doutorado aqui no PROLAN, e do Jader, que é mestre e doutorado, está fazendo doutorado aqui no PROLAN com a professora Marilene. Aliás, ele é orientando da professora Marilene. Ele vem da Colômbia e há muito tempo trabalha dentro da área da educação. É isso? Então tá bom, muito bem-vindos a todos. Professora, eu gostaria de iniciar a conversa com a senhora perguntando um pouco sobre se dá para fazer uma relação entre o trabalho que a senhora faz lá e os trabalhos que a senhora tem visto aqui no Brasil. Se dá para fazer essa relação. Sí, por supuesto. Gracias por este espacio para conversar. Gracias a los colegas, las colegas presentes. Y sí, por supuesto, hay una relación porque somos países de la misma región y con historias semejantes, historias nacionales, semejantes, por supuesto, también diferentes, pero las cosas que nos unen son muy importantes en cuanto a historia e intereses de investigación que provienen de las demandas y necesidades de nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas magisteriales, nuestros sistemas académicos, e por isso há uma grande relação. Diálogo bom. Sim. Muito bem. Bom, vocês ficam à vontade para as perguntas para a professora. ¿Quiere iniciar? Profesora, bueno, yo quisiera entonces iniciar por el inicio, que nos contara un poco sobre su trayectoria académica, su vida profesional en el mundo de la intelectualidad. Sí, Jade, pues hay una larga historia de trabajo académico, de formación de investigadores sobre todo. Todos esos años de mi vida han sido dedicados a la investigación, al estudio de aspectos críticos, ¿no?, de nuestra educación, sobre todo bajo la preocupación de preservar y nuestra herencia educativa, que es de una gran riqueza, no solo en México, pero particularmente en mi país, y desanudar, digamos, cuáles son los principales núcleos, ¿no?, críticos de la educación nacional, sobre todo en la educación básica, aunque no solamente en la educación básica, y también en la formación de investigadores. Son mis dos principales tareas,
y mis dos líneas de investigación fundamentales, que son la formación de maestros por un lado, inicial y continua, y el estudio de la docencia cotidiana. Eso es otra línea grande de mi presente en mi trayectoria, no de toda la vida, son líneas que se van configurando conforme uno avanza en su formación y en su experiencia. Entonces la publicación de lo que uno va conociendo y avanzando en el campo del conocimiento también, pues siguen presentes desde el inicio, claro, inicio incipiente, ¿no? Pero cada vez con pues, un poco más de elaboración y de posibilidad de comunicación hacia mi país, hacia el sistema, hacia los futuros investigadores y hacia otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Para interactuar y dialogar con autores también de todo el mundo que están actuando en esos campos. E nesse sentido, professora, com toda essa larga experiência nesses dois campos, é possível falar quais foram os principais avanços em termos da pesquisa educacional na América Latina? E quais são os desafios? Daria para fazer um mapeamento a partir da perspectiva da pesquisa, sobretudo na etnografia. O que avançamos como um subcontinente? E o que ainda é um desafio para o nosso subcontinente em termos da pesquisa educacional, de compreensão da escola não apenas como um sistema, mas da escola como práticas sociais cotidianas que vão acontecendo do nosso subcontinente. Bueno, es algo muy amplio, ¿no? Que está presente en tu pregunta, pero bueno, de manera sintética, muy sintética, yo diría que pudimos, en compañía de otros colegas que estaban haciendo lo mismo, ninguno trabaja sozinho, ninguno hace un trabajo individual solamente, ¿no? Equipos que formamos en diferentes momentos de mi historia académica en México, logramos, sin darnos cuenta casi, aunque había un afán, un interés de desarrollar esta perspectiva, por ejemplo, la etnográfica, pero asociada, por supuesto, no solo por la etnografía misma, sino porque esa orientación nos permitía profundizar en los problemas que nosotros identificábamos en la práctica educativa, a distintos niveles, desde la política nacional hasta el nivel del aula cotidiana. Entonces, creo que por lo que vimos después, no nos dábamos cuenta en el primer momento, por lo que vimos después, esta práctica, nuestra orientación nuestra, este empeño en ir a las escuelas y llenar de contenido concreto, específico, las preguntas, ¿no? Que nos dábamos, pues nos llevó a desarrollar una mirada más aguda, ¿no? Más informada teóricamente sobre temas que estaban presentes en todas las realidades educativas, sobre todo en América Latina, y fue compartida con colegas de diferentes latitudes, y allí sí creo que hubo un periodo en el que conseguimos como iluminar un poco más ciertos territorios de los espacios educativos y de las problemáticas educativas, de la educación básica, de la formación de profesores, principalmente, con miradas que podían desentrañar más específicamente aquellos problemas que nos aquejaban, que nos interpelaban para conocer más. Eso no puedo decir que en tal periodo, ¿no? Sino que fue un proceso que se abrió y que continúa de alguna o de otra manera, ¿no? Sim. Aí, pensando nessa perspectiva, Ruth, eu creio que todo esse trabalho que foi desenvolvido por você e pelos colegas do Departamento de Investigações Educativas, principalmente numa perspectiva etnográfica, onde você vai
para o interior da escola, você vai conviver com as escolas, né? Você vai conhecer a prática docente, o dia a dia dos problemas da comunidade, da relação com a escola. E isso para nós, do campo da psicologia, foi uma grande contribuição, né? E hoje, você ouvindo os trabalhos, nós vivemos esses 4 dias com 37 trabalhos que foram apresentados nessa relação entre psicologia, sociedade e educação na América Latina. Como é que você avalia esse momento da educação, esse momento que você pôde vislumbrar de alguma maneira através dos trabalhos que foram apresentados? Bueno, en todos los trabajos, por supuesto que veo que hay, no gracias a lo que nosotros hayamos hecho o no, sino que esto fue parte del desarrollo de la investigación educativa en Brasil, ¿no? Y en otros países de América Latina, que desarrollaron sus propios espacios y sus propios grupos, un poco sobre aquel gran interrogante que muchos nos hacíamos de qué pasa adentro de la escuela, qué pasa dentro de la caja negra llamada así, donde pocos podemos entrar y menos aún responder cuestionamientos que cargamos de decenios, ¿no? Entonces hubo como una, creo que perfeccionamiento de la propia investigación cualitativa, no necesariamente etnográfica, pero sí cualitativa, y un poco con una mirada que viene sí de la etnografía, una mirada que pretende cuestionar nuestros propios presupuestos acerca de lo que pasa en la escuela, dejar de suponer que pasa tal cosa, o dejar de apegarnos a lugares comunes o a verdades generales, ¿no? Como lo que pasa en la escuela es esto, sino qué pasa realmente ahí, qué pasa con las propuestas que llegan, qué pasa con los planes de estudio, con el currículum, qué hacen los profesores, qué hacen los alumnos, qué hacen los padres, las familias. Entonces creo que estas preguntas también tienen que ver, esta calidad de preguntas, ¿sí? También tienen que ver con que en diferentes latitudes el interés fue conocer lo que realmente pasa. Y yo creo que eso fue para nosotros, para mí en lo particular. También veo en los trabajos como más esfuerzo, por un lado, a dejar a un lado los preconceptos en lo cuanto es posible, porque ahí hay que tener una lucha permanente con nuestras visiones previas, ¿no? Pero creo que en eso está más avanzado, se deja de ir tanto a verificar si están pasando las cosas que uno cree que deberían de pasar, aunque sí hay cierto verificacionismo en algunos de nuestros planteamientos, ¿no? A ver si están basándose en Vygotsky o no. Pues no, porque ahí en la escuela eso no es lo que define qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las cualidades de las preguntas en los trabajos son bastante más complejas. Y los avances, ¿no? En el conocimiento de sus problemas específicos también. Y la variedad de los problemas que se plantean ahora en el seminario de pesquisa se va por en esse rumbo, não? Graças. Ô, professora, a senhora nomeia então a cátedra Ruth Mercado Maldonado, né? E a clientela dessa cátedra, quer dizer, quem frequenta essa cátedra, são alunos, são maestros da escola pública de nível superior ou tem escola básica também que participam? Escola de nível básico. Sí. Es que la escuela es esta institución de educación superior, de formación de magisterio, formación inicial, aunque también tiene nivel de maestría y doctorado. Es dirigida a la formación inicial de profesores, la licenciatura de educación básica, y está en ella los que actúan
son los profesores formadores de los profesores de educación básica, maestros de preescolar, profesores de primaria, profesores de la licenciatura, diversas licenciaturas. Preescolar es una, primaria es otra, pero hay profesores, no sé, de educación física, de educación especial, en fin, diferentes especialidades. Y son principalmente ellos los que son quienes, es el contexto de esa cátedra, profesores, estos que acabo de explicar. Profesores de educación básica no, son profesores de licenciatura. Sí. Lo que aquí sería la pedagogía, ¿no? La formación en pedagogía, allá es en las escuelas normales. Sí, obrigada. Professora, em algum momento do seminário, a senhora disse uma frase que me tocou muito. Sí. Que as escolas não são apenas, a gente olha para o lugar da exclusão, mas na escola também está ocorrendo a inclusão. E que nós não jogamos luz a essa inclusão. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, porque isso me pareceu muito verdadeiro e que nós somos construídos para ver sempre a exclusão, mas não as práticas dos sujeitos reais, no sentido de incluir apesar de todos os mecanismos de exclusão que existem. Então, eu gostaria de ouvi-la um pouco. Dice que pregunta más importante. Sí, saben, desde el siglo XIX, fines, en mi país hubo una lucha muy importante que costó muchas vidas, que llevó a una guerra llamada de reforma, donde los valores, ¿no? Y las aspiraciones de digamos, los cuerpos, agrupaciones políticas más importantes del país de orientación liberal y los opositores a esa búsqueda de libertad que los liberales encabezaron, que fue un periodo que conjuntó a los, yo diría, de los mejores, no solo yo, otros autores, conjuntó a los mejores representantes de la intelectualidad liberal del mundo, yo creo, pues se protagonizó una guerra en donde el Estado, se estaba constituyendo de hecho el Estado mexicano después de la independencia, ¿no? y de guerras internas, ¿no? Entonces ahí hubo un triunfo de las causas liberales, ¿no? En términos de poder arrebatar a la iglesia el poder que tenía sobre los destinos de la población, en tanto que todos los procesos implicados en las relaciones entre los poderes económicos y los poderes políticos tenían pues el monopolio la iglesia de la riqueza, ¿no? De la riqueza, y que el Estado le disputó, por ejemplo, la riqueza quitándoles territorios y posesiones y separando a la iglesia del Estado. El Estado echó fuera a la iglesia de ese poder, la educación en primer lugar. ¿Por qué? Porque la educación va a ser la disputa que defina a la preponderancia de uno u otro, ¿no? De estos grupos, ¿no? Entonces, era tal la reacción de la iglesia por lo que se estaba perdiendo, porque la educación, decía a la iglesia, pero ¿por qué si la educación es el alma del país? Los niños son el alma y el futuro. Pues por eso el Estado decía, pues por eso no lo puedes tener y me pertenece, ¿no? Entonces, lo digo porque esto alcanza hasta nuestra época prácticamente. Ya no es solo la iglesia, son otros poderes tan potentes o más que lo que fue la iglesia en ese tiempo. Entonces, si la educación es campo de lucha para unos y otros, pero también para el pueblo, y el pueblo no solo responde a los intereses del Estado, porque el pueblo después de la revolución ya pugnaba porque la educación le perteneciera, porque le pertenecía desde antes, desde el siglo XIX. Entonces la escuela
a la manera en que pasó, es como de territorio de lucha. Sí. Cada vez que se hace un plan de estudios nuevo, hay grupos que disputan quién va a definir y quién va a operar y quién va a pensar y quién va a determinar qué currículum va a quedar. Y no va a quedar el de una sola visión, va a quedar fragmentos de todos, pero preponderantemente de quienes tienen el poder en ese mayor poder, no el poder. El poder no lo tiene uno, lo tienen diferencialmente las diferentes fuerzas que están ahí. Entonces la escuela, en tanto que es terreno de lucha, no pertenece a nadie. O sea, aunque el Estado sea el que detenta, ¿no?, la legitimidad o la legalidad formal, en realidad es del pueblo. Porque el pueblo en México, después de la revolución, tomó a la escuela como es mía. Y pone el terreno, y pone las aulas, y pone las barras. Ahora el Estado paga una parte del mantenimiento de la escuela, pero otra parte la paga la gente, porque pone a sus hijos ahí, con eso. Esa fuerza de trabajo, porque en nuestros países, los meninos son fuerza de trabajo. Sí, entonces están dedicados a la escuela, pero con un costo para los padres. Ese costo de que el niño esté allí y que tenga zapatos y que tenga cuaderno y que es de la gente. Y ahora, pues ahora con el gobierno que tenemos actualmente, se está como recuperando esas tradiciones que vienen de la posrevolución. Y entonces, de todos modos, por eso la escuela es terreno de lucha. Los controles del Estado no llegan a anular los que los propios padres pueden ejercer, aunque sean menos visibles. Los padres ponen límites, te gusten o no, ¿sí? O lo reconozcas o no su poder. Los padres pueden decir, aunque no hablen, tirar a un maestro, cerrar una escuela. Aunque todas estas prácticas no implican necesariamente una organización política formal. Hablamos de una lucha que por un lado puede ser, tampoco el Estado habla de apoderarse o no, todo se da en las relaciones cotidianas. Lutas subterráneas. Sí, subterráneas o no tan subterráneas, pero todo el mundo está participando, ¿sí? Entonces, por eso hay prácticas que van por los mejores caminos si pensamos en los valores que nosotros tenemos, de democracia, justicia social, y hay otras que no, pero están en lucha. ¿Sí? Entonces creo que los casos específicos nos tienen que mostrar qué pasa en cada lugar. No podemos decir, la escuela es así, la escuela es otra, ¿no? Es en cada lugar diferente. Hay lugares donde los padres, es más, decimos, tienen que relacionarse los padres con los maestros. Están relacionados, quieras o no lo quieras. ¿Por qué? Porque los niños están allí y ellos llevan su cultura con ellos. La mirada de los padres va con ellos. Y al revés. Não deixam fora quando adentram a escola. Cuando están con los padres hablan, ¿qué te dijo la maestra? Y a ver, ¿qué te escribiste en el cuaderno? ¿No hay control? Sí hay. El maestro sabe, ahí están mirándome, aunque yo no los vea. Eso es un poder también. Y si el padre no quiere que enseñen a leer a su hijo, así dice, escribe, ¿no? Mensaje. Maestra, ¿cómo quiere que el menino escriba una frase si no sabe las vocales? Y ahí está cuestionando un modo de enseñar a leer y escribir que queremos introducir en la escuela, pero que a los padres les parece absurdo. Enséñenle A, B, C, D. Está mal o está bien, no está mal ni bien. Eso existe. Si queremos entender a los padres, tenemos que mirarlo con ojos de eso es lo que él cree. Ok, entonces vamos a explicar por qué queremos de otro modo. Y los maestros lo hacen, aunque nadie les enseña cómo. Bom, na prática. Sí, en la práctica. La vida sí, la vida, sí. Cuando lee la maestra eso dice, pues tengo que hacer una junta.
3h15. 3h15. Posso Então, encerrar? podemos fazer mais uma pergunta e depois a gente pode caminhar para a finalização. Sí, profesora, hay un concepto que a mí siempre me cuestiona mucho, que es el de educación de calidad. Entonces, escuchándola hablar, o sea, da para percibir que la educación no consigue escapar de la influencia del neoliberalismo y de esas relaciones de poder. Es posible pensar en una educación de calidad, esto es real, o es solo una utopía, o hace parte también del neoliberalismo. Y me gustaría entonces empezar preguntando qué es eso de una educación de calidad. Bueno, es un término que se usó en los proyectos neoliberales, que se pusieron en marcha con las reformas, por lo menos en mi país recientes, pero fueron en todos lados. Cuando, decía Gili, un autor, decía la evaluatitis, ¿no? Cuando atacó a los sistemas, ¿no? A los secretarios de educación pública, esta reforma que consistió en tratar de privatizar la educación pública. Entonces se cuestionó todo lo que es la escuela, toda la escuela pública por mala calidad. Y entonces se disfrazó todo el discurso de un discurso que pretende mejorar, pero la calidad, en primer lugar, no se mide. No es algo que puedas medir en cantidad o con estadística, ¿no? O con exámenes estandarizados, que son lo peor que podemos hacer, porque es otro tema, pero bueno, con exámenes estandarizados no vas a saber qué es la calidad. Eso es una abstracción. La calidad de la educación, ¿qué medida nos dice si hay calidad o no? La calidad es un invento, porque es una categoría que no explica, ¿sí? Calidad según quién, según qué modelo. Entonces, que sinônimo teria para qualidade, então, que a senhora daria? Yo creo que depende de qué queremos, a dónde queremos llegar con la educación básica. Yo creo que casi todos los modelos plantean una educación de calidad, bueno, pero no me dice nada. Una educación que, pues yo diría como Freire, ¿no? O inspirada en autores como esos, ¿no? ¿Qué valores queremos generar? Pero todos dicen lo mismo. Queremos seres críticos, seres cuestionadores, gente inteligente, gente que quiere el bien común, gente que sea capaz de pensar por sí mismo, capaz de aprender. Podemos inventar X. Pero yo creo que de calidad es que tenga sentido para la vida de los seres humanos en búsqueda de una justicia social. Pero no puedes medir eso tampoco. ¿Sí? Y yo creo que aquí no podemos desarrollar una visión, no podemos transmitir aquí en este tiempo, en este momento, una visión que pudiéramos compartir de qué es. Pero lo que no es aplicar pruebas estandarizadas, porque entonces todo lo que hacíamos era buscar la aprobación de los niños en esas pruebas, que en realidad pues no puedes estandarizar. Sí. Bueno, entonces esa calidad sirvió para disfrazar, ¿sí? El que pues no hubiera un contenido en los planes de estudio, en los programas, ¿no? Que permitieran a los profesores tener claridad. Por ejemplo, en cuanto a la lectura y la escritura, yo creo que hay producción académica y cultural suficiente para tener contenidos distribuidos y concebidos de otra manera, con la participación de los profesores, con la participación de los padres, de un modo o de otro. Tiene que haber maneras, con la participación de todos los posibles y los sectores sociales involucrados, ¿no? Y bueno, pues creo que por ahí va la definición colectiva de qué queremos, que fuera de abajo hacia arriba, ¿no? Por decirlo gráficamente, ¿no? Los niños también pueden participar, y yo creo que hay otras maneras, ¿no? Pero no creo que haya como no es tan difícil, que la gente pueda escribir con sus propias palabras las cosas, y no lo logramos, ¿no? No conseguimos. No conseguimos comprensión
lectora, pues no hay de otra lectura que la de comprensión, pues ¿cuál? El que no comprende no lee. Yo creo que sabemos mucho acerca de todo eso, ¿no? Muito obrigada, professora Ruth Mercado, nos ensinou bastante na sua experiência, né? A maneira de ver o mundo, né? Muito bom, muito obrigada. A gente agradece bastante a participação da senhora aqui, da Gisele, também Costa, agora do professora doutora, né? Do Jader, Hernando, Miriá, doutorando também. Vai sair do Brasil, doutor, né? Jader. E a professora Marilene Proença, que é a construtora desse projeto todo aí que a gente está participando, né? Muito bom. Exatamente. Eu queria, antes de terminar, aproveitar a presença da professora Marilene e que ela nos desse uma palavrinha sobre qual é o saldo que está ficando desses 4 dias de trabalho, dezenas de seminários de pesquisa, mini cursos, atividades culturais, palestras, conferências, fórum, sem falar daquilo que não se mede, como a senhora fala, aquilo que não se mede, né? Que é a interação, que é a integração, que é a amizade, uma série de coisas, né? Então a gente queria saber qual é o resultado disso, como é que você vê um pouco esse saldo, desse quarto congresso, quarto simpósio internacional e segundo congresso. Então, Margarida, olha, o saldo é positivíssimo, né? Eu acho que foi um trabalho realmente de construção coletiva, desde o momento que nós organizamos a comissão primeira, né, de articulação desse projeto, dos nossos 2 eventos, né, o 4º Simpósio Internacional e o 2º Congresso. Nós fomos construindo passo a passo os temas, os eixos temáticos, né? Toda a necessidade de nós convidarmos pessoas que pudessem dialogar com esses eixos, abrir para os seminários de pesquisa também nesses eixos, os minicursos, né? Então eu acho que nós tivemos uma adesão muito interessante a essa proposta. E eu acho que o saldo vem no dia de hoje, né, que é o nosso último dia de congresso, em que a gente, ouvindo as conferências, ouvindo as mesas, participando de seminários e ouvindo os minicursos, o quanto que as pessoas vêm falar do que elas estão se alimentando, do que elas estão aprendendo, do que elas estão conhecendo sobre a América Latina, né? Discussões que estavam vigentes, né, nesse momento, mas que não estavam aprofundadas. Então elas puderam perceber, né, o aprofundamento desses temas, novas referências bibliográficas, né, que também essa circulação é muito importante, e a constituição do fórum, que para nós foi uma surpresa maravilhosa. Tínhamos quase ali 120 pessoas, né, participando do nosso encontro para a constituição de um fórum latino-americano e caribenho. Então, eu acho que mostra, né, essa necessidade de realmente nós termos cada vez mais espaços para discutir a América Latina, para estudar a América Latina, para fazer propostas, né, de ação, de transformação da nossa realidade social na direção, né, da justiça social, de uma sociedade que venha a enfrentar as desigualdades. Então nós estamos aí, acho que as nossas temáticas todas produziram essa possibilidade de reflexão e, vamos dizer assim, também lançaram possibilidades de continuidade, né? De com fórum, né? Por exemplo, com fórum. Exatamente. E também da estabelecimento de convênios, duplas titulações, eventos, né? Algumas pessoas falavam assim, professora, vai ter um evento ano que vem, vamos convidar o Prolan. Olha, o problema é muito importante estar no nosso evento, vamos montar um evento sobre determinada situação. Então isso também estimulou os grupos de pesquisa, né, a estarem aqui e a poderem também já fazer articulações futuras para essa ampliação mesmo da discussão e ao mesmo tempo a consolidação, né, dessa discussão sobre a América Latina. Muito bom. A gente tem um saldo quantitativos, por exemplo,
foram 500 Sim, inscrições, temos. mais ou menos quantos países, a gente tem um desenho ainda ou é um pouco cedo? Então, de países, talvez a gente tenha algum desenho, não tenha a totalidade, mas nós tivemos 650 inscritos no congresso, mais de 600 trabalhos também que foram apresentados, né, dentre os seminários de pesquisa, os minicursos, e tivemos representantes, né, da Colômbia, do México, da Argentina, do Chile, Uruguai, do Uruguai, Costa do Rica. Equador, né, da Costa Costa Rica, Rica, México. do México, né, que foi o primeiro que eu falei. Sim. Então a gente, assim, percebe Cuba, né? Cuba. Sim, Cuba. Cuba. Então nós percebemos que houve uma grande adesão, Uhum. né, dos colegas de vários países que compõem a América Latina e dos colegas brasileiros também, Uhum. do Sul, do Norte, do Nordeste, né, do Centro-Oeste, que estão aqui também e que puderam circular também as suas pesquisas, os seus grupos, né, e mostrar Professora, essa densidade. a questão de ser presencial ou online parece que mostrou que o presencial ganhou, né? Ah, sim. A gente teve muita gente, né? É uma luta. Que foi muito interessante isso. né? Porque foi o- Comparando, né, Margarida, com o de 2019, nós tivemos a metade Aham. das pessoas Aham, ainda no aham. presencial. Então, acho que a gente ainda tem que fazer um movimento, né, no sentido de trazer mais as pessoas, mas de qualquer forma, eu acho que aqueles que vieram vão ser muito importantes, né, vão Sim. ser os nossos grandes divulgadores para Claro. próximos encontros, e vão fazer também encontros nos seus estados, nos seus países. Então, acho que esse é o importante, esse movimento, né? Sim. Ótimo, perfeito. Bom, daqui a pouco a gente já vai para a finalização desse que é o 4º simpósio Pensar e Repensar, e 2º congresso Pensamento e Pesquisa. Vai haver no auditório Nicolau Sevicenco mais uma palestra com a professora Dalila, o sobrenome dela? Dalila Oliveira. Dalila Oliveira, que é uma outra educadora. A gente daqui a pouco está indo para lá. Então a gente agradece bastante a presença de todos aqui, especialmente da professora Ruth, e agradece também os técnicos aqui do LAPEL, que estão nos ajudando bastante, o Marildo e o Lúcio, e a gente se despede agora, esperando uma oportunidade próxima. Nós vamos ter outra entrevista, daqui a pouco ele está chegando. Muito obrigada, até mais. Muito Obrigada. obrigada. Obrigado.